Thompson están. Qué bueno, Quiero decir que, como podéis suponer, hay más autoras en la editorial, pero digamos, ya viven fuera de Madrid, lejos y tal, ¿no? Entonces, pues de fuera de Madrid les ha venido solamente Paqui Maqueda, ¿no? Está ahí, ¿no? Que es la autora de La Cuerda. Todos los libros que han escrito ellas o que han participado en su escritura o en sus ilustraciones, en el caso de Esther, ¿no? Pues es ilustradora de Cuentos al Canto del Gallo, las ilustraciones son de ella. La que escribió los relatos no ha podido venir por enfermedad, ¿sí? Y todos ellos están ahí. Había una señora que se llamaba Charlotte Whiteton, que fue alcaldesa de Ottawa, que es la capital de Canadá, si no podéis consultarlo en Wikimedia, como he hecho yo, y que fue alcaldesa durante 2 periodos, el primero en el año 51 y el segundo en el año 63. Esta señora se hizo famosa por una cosa que dijo, que decía: a la hora de hacer las mujeres, decía ella, tenemos que hacer las cosas 2 veces mejor que los hombres para ser consideradas la mitad que ellos. Y añadía, afortunadamente, esto no es difícil. Entonces, digamos que este grupo de autoras, ¿no? Pues han demostrado que incluso aun siendo difícil, que no es lo tanto como decía la Charlotte, han conseguido una serie de obras, ¿no? Que os las recomiendo todas. Si no tenéis dinero para comprarlas todas a la vez, pues os daremos facilidades de pago. Y por lo demás, de lo que se trata, ahora mismo cada una de ellas dará un pequeño speech de no más de media hora cada una, o sea, hacia medianoche, por ahí podréis intervenir, quien quiera intervenir. En fin, va a ser una cosa un poco conversacional, es decir, que cualquiera de los que estáis sentados, cualquier persona que esté aquí, podéis intervenir cuando queráis, incluso antes que ella, si queréis. Bien, sí, me compro. Y quiero decir que es, como la palabra indica, conversacional. Entre ellas con vosotros, vosotras, en fin, si intercambiáis allí, las personas que ya conozcáis alguno de sus libros y queráis hacer alguna pregunta, alguna respuesta, ampliar el libro, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando queráis y como queráis. Muchas gracias. ¿Empezar por aquí? Bueno, matriculas. Bueno. Bueno, primero que nada, yo estoy aquí y no soy autora, o sea, es mentira lo que ha dicho él que todas somos, pues no. Yo soy la madre, soy la hija de la mujer que escribió este libro, que es una superviviente de Villa Grimaldi, que fue el centro de tortura más importante que tuvo la dictadura de Pinochet, donde están el máximo de personas desaparecidas. Ella estuvo mucho tiempo en ese campo de concentración como desaparecida y solo la pudimos localizar años después en un campo de concentración, pero sobrevivió. Y cuando sobrevivió, cuando pudo ser liberada de ese campo de concentración, ella decidió escribir lo que le había pasado en Villa Grimaldi, lo que había vivido. Y en ese tiempo todavía había la sensación de que todo lo que te pasaba era secreto, que nadie nunca lo iba a creer, que nadie nunca iba a poder imaginar que se pudiera hacer eso con los seres humanos y que sean otros seres humanos los que lo hubieran sometido a tanta tortura, a tanto tormento, a tanta gente. Villa Grimaldi es trágico porque, entre otras cosas, la edad media de los desaparecidos, porque Villa Grimaldi ni siquiera era una prisión, era solo un centro de tortura con toda la maquinaria industrial de tortura y también de ejecución. Entonces, por eso en Villa Grimaldi está el máximo de desaparecidos que aún no se han encontrado, que aún no hay testimonio de dónde están, entre otras cosas porque el ejército siempre se ha negado a dar noticias sobre el paradero. Por lo tanto, es un libro que me tocó escribir el prólogo y tengo que confesarlo, yo no puedo leer ese libro.
Por lo tanto, no sé lo que hay ahí adentro. Sí sé más o menos lo que hay ahí adentro, porque las pocas veces que yo pude ver a mi madre durante 20 años, que nos vimos 2 o 3 veces muy brevemente, ella alcanzó a contarme algo. Y eso a mí me ha perseguido, o sea, quiero decir que no necesitaba que me lo contara, yo ya sabía que eso era el horror, pero cuando te lo cuenta tu propia madre de todo lo que vivió, es como que no puedes soportarlo. De hecho, además fue para nosotros muy difícil de soportar, porque mi madre, después de esa experiencia, la expulsaron del país y ella volvió a entrar clandestina. Entonces vivíamos en el terror que le volviera a pasar lo mismo, o sea, era algo tremendo. El testimonio que ella da de un libro que yo no he podido leer ha sido valiosísimo. Es un libro que se editó en la clandestinidad, que circuló en la clandestinidad y que después solamente cuando volvió la democracia, ella recuperó su nombre porque vivía clandestinamente y años después se atrevieron a reeditar el libro con su verdadero nombre. Y además se produjo ese maravilloso momento donde la editorial El Garaje decidió que un libro que había surgido en el fondo del mundo pudiera ser editado aquí, que para mi madre ha sido, vamos, hinchada como un pavo, o sea, tan feliz, o sea, de que ese libro haya salido aquí. Entonces yo estoy como representante de ella, pero también estoy como representante de las lectoras. Las lectoras a mí yo he sido sobre todo lectora y hubo una época, y sigo siéndolo, pero una época que leí muchas autoras, que ha sido fundamental para mantenerme como persona, como mujer. Tantos estímulos, tantos ejemplos, tanto coraje, tanto luchar con lo tan superior en fuerzas. Y eso sí, por eso es tan importante que las mujeres escriban, porque es una parte de la humanidad que no siempre se conoce. Siempre hay una sombra, unos prejuicios, unas ideas de lo que son las mujeres. Y las mujeres son cada una distinta de otra y cada una con una experiencia, pero siempre nos fortalece conocer las experiencias de cada una de ellas, sea en ficción, sea en una poeta, como va a ser ella, como es ella, que pronto va a salir su libro, o los testimonios de las propias vidas que aquí. Y me consta, porque yo no me atrevo a contar mi vida, porque no me atrevo a pasar por ese dolor. Sin embargo, aquí hay gente que se ha atrevido y ha puesto negro sobre blanco lo que piensa, lo que ha sentido, lo que ha luchado, lo que ha gozado y lo que ha sufrido. Y entonces por eso, aquí están ellas. Venga, chicas. Carmen, a ver, mi libro no es un libro, no es una novela, es un trabajo de investigación que yo creo que el valor que tiene es una pequeña muestra de cómo en un pueblo de la sierra de 1500 habitantes, en los que la mayor parte de la población eran de derechas. Sin embargo, cuando termina la guerra civil o cuando el pueblo es ocupado por las tropas franquistas, este pueblo que era de derechas, que ni siquiera había votado en las elecciones del 31, que la corporación municipal era la misma, que permanecía con los mismos apellidos de las mismas familias. Sin embargo, al terminar la guerra, sufre la misma represión que se sufrió en el resto de España, ¿no? Yo no había pensado que íbamos a ser tantas y entonces no tenía una intervención de media hora, pero pensé que iba a tener más tiempo. Entonces, como no lo voy a tener, lo que quiero destacar aquí es que la derecha y los historiadores negacionistas
Siempre cuando hablan de la guerra, lo hablan en el término de que las guerras fratricidas son malas, de que lo peor que puede ocurrir es un enfrentamiento entre hermanos, que las guerras civiles no las gana nadie. Mi trabajo creo que demuestra que al finalizar la guerra civil hubo vencedores y vencidos, y a los vencidos durante 40 años se les recordó siempre. No solamente se les apartó de la sociedad, también se les quitó los bienes, se les dejó en la miseria, se repartieron los trabajos. Eso en un pueblo en el que no hubo ninguna víctima de la derecha y en el que ni se quemaron las iglesias, ni se tiroteó al cura, como se rumoreaba. Y a pesar de todo, en las elecciones del 36 hubo 225 votos a favor del Frente Popular y el doble a favor del grupo de derechas. Y si tenemos en cuenta que de esas 225 personas la mitad serían mujeres, hoy sabemos que al menos 120 personas fueron llevadas a la cárcel y en algunos casos asesinadas en el paredón, en consejos de guerra, tal. Lo que quiere decir es que prácticamente el 100% de las familias que votaron al Frente Popular tuvieron algún tipo de represalia. Yo he contabilizado a 112 hombres y a 8 mujeres, que van desde los 18 años hasta los 63. El periodo más difícil que tiene la derecha para justificar la represión es justamente el final de la guerra, porque si ya no había terreno que ganar ni que defender, no son capaces de justificar por qué se siguió matando. En el libro hay un testimonio espeluznante de un joven de 17 años que lo cuenta cuando ya es mayor y que recuerda absolutamente todo lo que vivió en la cárcel de Partido del Escorial. Cuenta cómo a una mujer esperan a que dé a luz para quitarle la niña, para finalmente matarla. Matan también a su marido y 10 días después matan también lo fusilan al hermano. Y ese día en Madrid, el día que a Marcelino Molinillo le matan, le fusilan junto con un compañero, están asesinando en la Almudena a 85 personas. Y 13 días después a 102 personas, el día que matan a Julián Molinillo. Madrid no solo fusilaban en la Almudena, no solo fusilaban en el Escorial, fusilaron en Getafe, fusilaron en Alcalá de Henares, en Aranjuez y en las cárceles. Aquí el testimonio de Guillermo Elvira, el joven de 17 años, dice que no sabe si hubo asesinados a garrote vil. Pues bien, en el libro, en el registro, si veis en las páginas finales, hay ese día, que creo recordar que es a mediados de mayo, matan a 9 personas y a 4 de ellos son a garrote vil. 3 albañiles y un linotipista que va desde los 20 a los 35 años, los jóvenes a los que matan. ¿Cómo es posible que todo esto todavía se justifique, todavía se diga que las guerras son malas, que las guerras son iguales todas, que da igual, que lo importante es olvidarlo y pasar página y todo eso que nos cuentan?
Yo sé que en el libro faltan víctimas porque me lo han dicho, pero yo he sido incapaz de encontrarlas porque donde deberían de estar y donde deberíamos tener acceso los historiadores que buscamos toda esta documentación son los archivos de la Guardia Civil del pueblo, donde están no solo los nombres de las víctimas, están también los nombres de los verdugos. Y los archivos de la represión, de la Guardia Civil, de orden público, de los militares, es justamente lo que nos están escamoteando constantemente y poniendo los trabas para que no podamos seguir. Hasta que esos archivos no se abran, no podremos saber el alcance que tuvo la represión, que se calcula en 150.000 personas, las víctimas de la represión franquista, y que todavía muchas de ellas siguen, como sabemos todos, en las cunetas y sin identificar. Este ha sido, bueno, mi pequeña aportación de un pequeño pueblo de la sierra, pero que yo creo que es una muestra más de todo lo que pasó en aquellos tiempos tan terribles. Quiero decir, antes de empezar con mi libro, que leí el libro de Carmen y que es un libro muy positivo, porque yo he vivido en la ignorancia de que en la Sierra de Madrid hubieran sucedido las cosas que ella cuenta. Incluso he ido allí pues totalmente sin pensar, nunca, siempre me pareció que en la sierra no había aparecido nada. Solamente por eso y por todo lo que describe merece la pena leerlo. Y ahora quiero deciros cómo me inspiré yo a escribir mi libro. Era una niña cuando me sucedieron todas las cosas que cuento en este libro. Desperté a la vida en plena guerra civil, porque me pasé la niñez, la juventud y ya adulta pensando por qué me habían sucedido a mí tantas cosas y por qué yo incluso había tenido que emigrar a la República Argentina. Entonces pensaba, y en mi cabeza empecé a ver una luz que era como una cámara lúcida, que hay un libro que se titula así, de Roland Barthes, muy importante. Pues en la cámara de mi cabeza yo podía ver una noche que crucé solita la Castellana con 5 años, y crucé con mucho miedo porque había antiaéreas y la noche antes había habido un fuerte bombardeo, y entonces empecé a tener fogonazos en la mente recordando las cosas que yo había escuchado, y entonces se me vinieron y fui hilando la historia. Yo tenía un tío que era coronel de la República, Virgilio de la Pascua, y venía mi tía toda llorando y yo preguntaba por qué llora, y las historias de la cárcel mi madre me las fue contando. ¿Y qué le pasaba a la tía Mercedes? Me fue contando y me fue contando, y yo fui tomando notas, y tuve que esperar casi a jubilarme porque el tiempo nunca me alcanzó nada más que para el trabajo. No me alcanzaba nunca tiempo para escribir, así que en algún café o cuando me sentía sola me venía una idea y las iba escribiendo, y tenía un papelerío ahí de papelitos hasta que logré ensamblarlos todos y pude escribir ese pequeño libro que describe todo lo que pasé y cómo después me metieron en un asilo en Carabanchel, cómo me inculcaron la religión católica y cómo me querían hacer odiar a mi padre porque había pertenecido desde el año 17 al año 27, había pertenecido a la masonería. Hasta el 27. En el 30 conocí a mi mamá, en el 31 se casó con ella, en el 33 nací yo, acaba la guerra y en el 43 o 41 por ahí le puso Franco una sentencia de 12 años y un día
y Vallejo Nájera lo terminó de rematar poniéndole inyecciones semanales de sustancias que se ponen en la silla eléctrica, pantumonio, no sé cuánto le iban poniendo, que él llegó a abrazarse a mi madre y decir, esto, Pepita, es más humano el tiro en la nuca, le dijo. Me están envenenando, y él tenía la carrera de farmacia, ¿no? Así que él sabía que le inyectaban venenos. Y bueno, como eso, cuando ya eres mayor y lo comprendes, me quise hacer una especie de catarsis escribiendo ese pequeño libro, y más o menos creo que conseguí algo de lo que yo entendí. Tendría que haber sido mejor escritora para poderle haber dado otra dimensión, pero escribí hasta lo que me dio mi inteligencia. Muchísimas gracias. Estaba intentando evitarlo todo el rato, a ver si no se me ve. Bueno, yo soy... es mi primera vez, ¿vale? Es la primera vez que hago esto, no me han explicado qué tengo que hacer, entonces seguramente no lo haga bien, o sí, quién sabe. Y bueno, yo soy Noelia Acedo. Cuentos Inmorales es el seudónimo que utilizo para escribir. Escribo poesía desde hace 7 años. Y bueno, empecé a escribir porque era una manera de poder expresarme cómo me sentía frente a la sociedad. Es una poesía social, antifascista, donde hablo de todos los temas que hay en la sociedad. No me corto, tanto feministas como antirracistas, de todo tipo. Y nada, siempre he pensado que el arte es una herramienta de militancia política, la utilizo como tal. También soy artista plástica y utilizo el arte como una manera más de nuestra lucha de clases, que la tengo muy presente. Y como no sé qué más contar, porque en realidad no me gusta mucho hablar en público, prefiero escribir y que mi obra hable por mí. Os voy a recitar algo y espero que os guste. Se venden armas. Manos limpias para estados manchados de sangre, con criminales vestidos de traje que ganan dinero a través de la muerte del pueblo. Se venden armas a los países que criminalizamos por usarlas. Se venden balas para aquellos que rezan por su alma. Balas con nombre, balas con vida, balas tiradas, balas perdidas, balas vendidas a gente suicida, balas compradas. Aquel que pide paz a bocanadas. Guerras que son pactadas y compradas. Se venden vidas de civiles con mentiras para dominar a cientos, a miles. Mentiras que tapan verdades universales, nos matan por tierra, mar y aire. Balas con nombre, balas con vida, balas tiradas, balas perdidas, balas vendidas a gente suicida, balas compradas. Aquel que pide paz a bocanadas. Gracias. Y ya está. No, ¿qué? Bueno, mi libro, porque soy muy egocéntrica, ya sabéis cómo somos los artistas, se va a llamar Cuentos Inmorales. Muy bien, ¿son versos? Es todo poesía, también escribo ensayo, pero bueno, en este caso es todo poesía y verso corto y largo, de los dos. Y... ¿Cuándo sale el libro? Ah, vale. Bueno, pues se supone que el libro está ya a finales de mayo, principios de junio. ¿Y también lo has ilustrado tú? No, eso iba a ilustrarlo yo, pero al final decidimos hacer una colaboración con el chico que... ¿Cómo se llama? Pablo Peralta, que es el que edita el libro, o sea, y él lo va a ilustrar porque él me gustaba como su estilo, y encima lo vamos a hacer a tinta china, va a ser así rectangular, va a ser mokuki. Y nada, espero que os guste. Es mi primer libro. Mi primer libro, mi primera presentación. Sí, sí. Físicamente, cuando todo lo que tiene en la cabeza se transforma en un libro. Bueno, yo, pues como las obras de arte son hijos para mí, son mis bebés. Muy bien. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, pues me toca. Nada, agradecer en primer lugar a la Fundación que nos acoja, agradecer también a El Garaje, a Pablo y a Manuel y por supuesto a Alejandro, porque desde el primer momento que les dije que, bueno, que si tenían a bien publicarme este relato o este cuento, como yo lo llamo, y como lo llama también Isa Rosa, pues la verdad que lo han acogido con mucho cariño y con mucho entusiasmo, como decía aquel, y nada, yo estaré eternamente agradecida, ¿no? Mi relato o mi cuento es un relato sobre la guerra civil también. Hace ya años que lo empecé, pero yo soy una activista de la memoria histórica y de otros asuntos, porque claro, las que somos activistas pues, no nos dedicamos solo, no somos uni como los otros, no somos unipensamientos como los malos. Aquí tocamos todos los palos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que la actividad que llevo pues no me permitía terminar el relato, centrarme y darle la voz a los personajes, ¿no? Me apunté a un taller de literatura creativa que me ha venido muy bien y bueno, la verdad que la profesora, una chica muy joven pero una tía muy experta y nada, pues se enamoró del relato de los primeros personajes y me ayudó un montón a terminarlos, ¿no? Hace poco el libro funciona muy bien, el libro yo digo que tiene patas, hoy me ha dicho Carmen una cosa muy bonita que voy a utilizar siempre, porque yo digo, es que tiene patas, porque bueno, el libro es la segunda reedición que se ha hecho y lo presenté en diciembre y funciona muy bien y tiene patas, pero realmente lo que tiene es vida, ¿no? Eso me lo ha dicho Carmen y lo voy a utilizar, realmente es eso, tiene patas lo que tiene vida. Es verdad, sea lo que sea, animales, personas, lo que sea. Y este lo tiene. Tengo 2 propuestas además de llevarlo a teatro y hay una documentalista que quiere también utilizar una de las voces, que es la niña Pavón, la señora embarazada que tenéis ahí, y quiere incluirlo en su documental, ¿no? Entonces, bueno, hace poco estuve en una presentación de las tantas que he hecho, porque ya llevo 13 presentaciones y tengo 3 bolos más. Esta mañana me ha salido uno que no te he dicho, en Málaga. Y en una de las presentaciones, en un pueblecito muy pequeño de Extremadura, en Guareña, que yo no sabía ni que existía ese pueblo, a mí me encanta ir a sitios chiquititos y si es en una reunión pequeñita presentar libros me parece estupendo, tampoco se necesitan grandes aforos, con todo mi respeto a las que estáis aquí, por supuesto, ¿no? Pero bueno, a veces se hace un clima muy bonito con poquita gente y en pueblos donde a veces no llegamos. Y bueno, me invitaron y presentamos la cuerda y la chica que me presentó, se lo he dicho ahora a Melchor, porque me utilizó el vídeo que cuando presentamos aquí en Atrapasueños en enero el libro, ¿no? Utilizó para presentarme porque lo vio en internet y dijo una cosa muy bonita que a mí me parece muy interesante, ¿no? Dijo que yo era una sanadora o una enfermera, ¿no? Porque, bueno, vio mi perfil de víctima del franquismo, mi familia fue represaliada muy duramente en el franquismo y yo soy presidenta de una asociación de memoria histórica y entonces vio el perfil y ella, bueno, pues vio que dedicarte a la memoria histórica pues podía sanar heridas, ¿no? Yo tengo la inmensa suerte de dedicarme a esto, no a sanar, bueno, aunque sí se sanan las heridas, ¿no? Pero por lo menos hacer el canal por el que mi familia ha descubierto su historia y la conoce, y eso es una forma de curar, obviamente, conocer la realidad y saber la verdad de lo que pasó, porque en mi familia nunca se supo, hasta que hace 13 años yo empecé a preguntar, nunca se supo, se optó por olvidar, ¿no? Y tengo la suerte de ser ese canal y también de dedicarme a la memoria histórica ya en general y ser presidenta de una asociación y ser también la portavoz de la querella argentina en Andalucía y bueno, y conocer tantas historias y también de escribir. El segundo libro, el primero es el tercero en realidad, porque el primero está subido a internet, se llama Azul Oscuro,
y es la historia de mi familia, que yo la escribí y la puse en internet porque no la publiqué. El segundo es lo que vivimos en la querella, en el viaje a Argentina, las 30 que fuimos a Argentina, que salió tan bonito, un viaje tan mágico y tan potente, tan poderoso, que después escribí un pequeño libro con las experiencias, y el tercero es este, ¿no? Y a mí escribir realmente, y me ha gustado mucho escucharte porque a tu madre la sanó, ¿no? A tu madre le sirvió para sacar todo, ¿no? Y tener la suerte de poder escribir las historias a mí también me ha servido para sanarme a mí, ¿no? Exactamente. La literatura sirve para eso, tanto el que la lea, porque yo también que la leo desde pequeña, ¿no? Soy una gran lectora, ¿no? Y tanto para la que escribe, la que tiene la suerte de poder escribir, no ni bien ni mal, simplemente escribir. Por eso tú seguramente que lo has hecho bien, independientemente exactamente, sale todo lo que y sana las heridas, ¿no? Y te hace más fuerte, ¿no? Y nada, mi libro pues trata de 6 personajes que van a asesinar una madrugada entre olivares. No tiene fecha, pero obviamente es la guerra civil nuestra. No está situado en ningún sitio, en ningún lugar, aunque tiene acento andaluz, yo siempre lo digo, claro. Y es un grito contra la intolerancia y contra el pensamiento único y contra aquellos que piensan que les da tanto miedo lo distinto, tanto miedo, porque eso en definitiva lo que les pasa a esta gente, que tienen tanto miedo de lo distinto que deciden aniquilarlo y acabar con ellos, ¿no? Son 6 personas que van atadas a una cuerda, por eso se llama la cuerda, van a ser asesinadas, y las 6, hay 2 mujeres, van pensando en lo que yo he pensado que puede pensar una persona cuando va a ser asesinada, y además de forma tan cruel, ¿no? Pienso que en esos momentos, no sé, pero lo que piensa es en lo que más quiere en la vida, ¿no? Lo que más has dado, lo que más te ha hecho crecer como persona, ¿no? Uno en su mujer o en su compañera, la maestra, porque va una maestra en sus alumnos, el alcalde pues en lo que contribuyó a la alcaldía en su pueblo y a sus hijos también, y en fin, es un homenaje al magisterio español a través de la maestra, es un homenaje a aquellas corporaciones republicanas que dieron el paso en momentos muy difíciles, muy duros, que no eran estos, y que fueron alcaldes y que fueron concejales y que fueron asesinados. En Sevilla hay una fosa común que estamos intentando abrir, aunque ahora mismo en las circunstancias en las que estamos no sé si vamos a poder, donde está el alcalde de Sevilla, Horacio Hermoso, y el 30% de la corporación republicana que fue asesinada, aparte del que se llama el padre de la patria, de Blas Infante, que después de 36 años en el poder el Partido Socialista no ha tenido bien sacarlo de esa fosa, junto con 1.100 personas, hombres y mujeres, que fueron los antifascistas que defendieron Sevilla frente a la toma con macetas. O sea, porque las mujeres le tiraban macetas a los fascistas, ¿no? Desde los balcones, literal, ¿no? Entonces, bueno, pues un homenaje, también hay un personaje que es el padre, que es mi bisabuelo Juan Rodríguez Tirado, que fue asesinado en el año 36, el 23 de agosto, y van acompañados, son 6 personajes, y van acompañados de 2 falangistas. Uno de ellos es Sandalio, el que parece que asesinó a mi bisabuelo. Yo no lo conocí, ni me interesa conocer su historia, pero sí la he escrito, me la he imaginado. Van acompañados de un sacerdote, porque también quería señalar el papel cómplice de la Iglesia en el golpe de Estado y la responsabilidad inmensa que tiene aún hoy, que no han pedido disculpas, por supuesto. Y también va una figura que es el señorito del pueblo, que yo pongo que va marcando y señalando el camino, que en una vuelta literaria, pues al final se convierte en el abuelo Ramón, que es el que le explica a un nieto que viene a preguntarle si realmente él fue un cómplice en la matanza del pueblo, ¿no? Su nieto viene a preguntarle y el abuelo le dice lo que vais a leer, si consideráis oportuno leerlo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuerda y nada, me siento la verdad que nunca pensé que tuviera la repercusión que está teniendo, porque es un libro que tiene una vida tremenda,
Y nada, agradecer a Pablo, a Manuel y bueno, y por supuesto a todas vosotras y a mis compañeras, que no conocía ninguna, claro. Bueno, salud. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Yo soy periodista, Ana María Pascual, y llevo 20 años escribiendo historias de todo tipo. Cuando me encontré con la historia de Teresa Rilo, pues enseguida vi que era extraordinaria, por la gravedad de los hechos que había vivido, por haber sido testigo de unos hechos deleznables. Y bueno, había otros ingredientes como el machismo que sufrió ella y las demás esposas de los mercenarios, fascismo, unos ingredientes maravillosos para contar una buena historia basada en hechos reales, no hay ni un ápice de ficción. Nos pusimos a la obra porque aceptó la sugerencia y el resultado, que no lo tenemos aquí, el libro Cherif, un sicario en las cloacas del Estado. Yo creo que el acierto del libro, entre otras cosas, gracias, por supuesto es la fuerza del testimonio de Teresa. Había que contarlo también de una forma especial porque también queríamos combinar investigación con lo que ella vivió, que estaba un poco limitado por acontecimientos posteriores que ella no podía conocer. Por lo tanto, se combinan las dos voces, la de Teresa y la mía como periodista, en un relato que, bueno, me acaban de decir hoy que quieren más, entonces lo mismo, tenemos que hacer una segunda parte, no lo sé. Y bueno, estamos muy contentas, lo acabamos de presentar y bueno, quería decir también que aparte de la historia maravillosa que me sirvió Teresa, era una temática que me apasiona como es la memoria histórica. Es la memoria histórica más reciente y quizá la menos tratada, como es la Guerra Sucia, justo antes del GAL, porque es también creo que es importante que contamos cómo se formó toda esa Guerra Sucia antes de la llegada del PSOE y del GAL. Y yo creo que vamos, la gente que lo está leyendo le está gustando bastante porque es una parte muy bueno, oculta o desconocida, a pesar de su proximidad. Y bueno, no sé qué contaros más. Si no lo habéis leído, espero que lo hagáis y que os guste. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy Teresa. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo soy Teresa. Y el libro Un sicario de las cloacas del Estado, cuenta mi historia con el que fue mi marido, que era Jean-Pierre Cherif, un hombre que trabajó para el Estado, para los policías, para la Guardia Civil, como mercenario. Entonces, bueno, yo de esto lo cuento en el libro, todo lo que había vivido, la gente que conocí con él, que pues, eran policías, otros eran compañeros de él, sicarios como él, y entonces todo eso lo contamos en nuestro libro. Luego también contamos que yo, en la historia de mi marido, me enteré cuando yo sabía lo que era la Guerra Sucia, porque aquí no sabíamos casi nadie lo que era la Guerra Sucia, como ahora lo sabemos. Antes no sabíamos nada de esto. A raíz de la muerte de él, porque él murió, bueno, en el libro viene cómo murió, tampoco lo quiero estar explicando ahora, porque si no, luego no tiene interés ninguno, ¿no?, el libro. Entonces, pues, cuando lean el libro, verán cómo murió, lo que hicieron la gente cuando él trabajaba, sus jefes, que eran, pues, trabajaba para el gobierno y para todos ellos, para la Guardia Civil, para eso. Luego lo que me hicieron a mí después. En el libro también viene cómo lo conocí,
yo los hijos que he tenido con ella, con él, y luego cómo me quedé después de su muerte. Entonces, cuando lean el libro, pues verán lo que ellos me hicieron después, ¿no? Cómo me dejaron después de la muerte de él. Y bueno, pues cuando lo leáis, si lo leéis, pues veréis, así os tengo un poquito intrigada como es el libro. Bueno, pero de marketing. Teresa, sí, pero sí nos gustaría conocer, aunque no nos desveles la historia. ¿Cómo es que quizás tú, dentro de todas las que estamos aquí, tú estás contando una experiencia propia? Sí. Que eso ya es distinto. Entonces te quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿cómo fue ese proceso, probablemente con Ana María, de vaciarte? Y generalmente cuando uno saca fuera todos los recuerdos, encajan piezas que antes no tenías idea que encajaban. Sí. Y de repente se te arma un cuadro que era distinto a la percepción que tú tenías de tu vida. Sí. O de lo que sabías o lo que sabías. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, eso fue cuando conocí a Ana María, pero no la conocí por el tema de mi vida ni de nada de esto, la conocí porque ella se enteró de que mi marido había sido amigo de Antonio Pacheco, alias Vil el Niño. Sí, pues la misma línea hasta el día de hoy, Que desde el pasado tuyo hasta el día de hoy el mismo hilo. Exactamente. Sí. Bueno, perdón. Entonces, sí. como ella se enteró de que Antonio había sido muy amigo de mi marido y que yo lo conocía, pues ella no sé cómo se enteró de mi dirección, todo, se presentó allí en mi casa y yo, bueno, pues le ayudé en lo que pude de esta persona, de la que estaba buscando, porque ella estaba escribiendo sobre él algún artículo, porque ella trabajaba entonces en Interview. Entonces, yo le empecé, pues claro, ella también es una periodista, me empezó ahí a arañar un poquito, ¿sabes? No solo sobre Antonio, sobre mi marido, y porque ella sabe lo que es una periodista. Entonces ahí me fue sacando y yo ya me fui abriendo a ella y fui sacando pues todo lo que yo tenía, que había guardado durante tantos años, porque esto no es de ahora. Yo cuando murió mi marido hace ya 30 años, o sea que o 30. Y fue un proceso duro, doloroso, fue pues sí, indignante decir, pero bueno, al principio fue duro porque fue recordar todo, volver a revivir todo y todo esto, ¿no? Que yo ya no lo tenía olvidado, pero lo tenía aquí guardado, lo tenía dentro. Y ya pues fue saliendo ahí poco a poco y ya pues ya me liberé, ya me quedé libre. Sí, ha sido, o sea, una vez el libro sí. Ha sido tu pasaporte de decir ya basta, ya, sí. Se acabó esta historia. Sí. O sea, significaba algo en tu vida ver historia del rey. Sí, porque yo esto ya lo tenía, yo siempre lo había tenido, a raíz de la muerte de Jean-Pierre, de mi marido, yo ya tenía esto ya de decir, bueno, de plasmarlo, de haberlo, digo, ¿por qué esto? No sé, de tenerlo ahí en un libro. ¿Y cuando vivías con tu marido, tú eras consciente o, no. o tú te despertaste a una verdad después? O sea, bueno, consciente de lo que él hacía no era. Lo que pasa que yo sí sabía que trabajaba para la policía. Bueno, pues tampoco veía que era una cosa mala trabajar para la policía, ¿no? Entonces digo, bueno, pues tampoco está haciendo nada malo. Tiene que haber policía. Pero claro, luego era otra cosa. Luego era completamente, bueno, a raíz de la muerte, pues ya te viene todo junto. Sí, ¿cómo se comportó las estructuras estas opacas del Estado muy mal, con la viuda de uno de sus No, a mí me anularon, a mí yo ya no era, yo como persona, nada, me anularon por completo. A mí nada. Y te controlaron, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a resurgir? Y encima me estuvieron vigilando, controlando para que yo no dijese nada, porque se creían que yo igual iba a decir, bueno, yo qué sé, a decir cosas muchas cosas que vienen en el libro, porque Ana María las ha investigado, porque yo no tenía ni idea.
Aparte que Jean-Pierre, mi marido, era bastante más mayor que yo, él había vivido otras vidas, mucho tiempo, cosas que yo era una niña cuando él estaba viviendo todas esas cosas, ¿no? que yo ni sabía. Entonces, fue por eso, porque el estar así viviendo esto con una persona así, continuamente, y luego que te enteres, porque en mi casa era una persona pues, normal, un buen padre, marido no tanto, ¿sabes? El marido ya dejaba pues, muchas cosas, pero era muy buen padre. Una madre que quiere que tu marido sea un buen padre, por lo menos. Aunque no sea buen marido, pues por lo menos si es buen padre, casi que le perdonas un poquito, ¿no? De su otra. Entonces, pues por eso. Pues, luego ya, pues al pasar todo esto, que eso lo explica muy bien Ana María en el libro, pues ya pues me quedé tranquila, como estoy ahora, ya más tranquila, más liberada y contenta de haber sí. podido hacer. Pues muy bien. Muy buenas. Yo soy Esther Muñiz, aunque le tenía que haber dicho a Manolo que me presentase como Cía May, como ilustré Cuentos al canto del gallo. Consuelo no ha podido venir porque está enferma, que es la persona que hizo los relatos, es un libro de relatos, luego un poema, y estaba hoy enferma y no pudo venir. Le ha fastidiado mucho porque tenía muchísimas ganas de venir hoy y estar con vosotros. Digo lo de Manolo me tenía que haber presentado como Cía May porque está bien lo del subterfugio del personaje. Y que me estoy intentando meter un poco, porque lo que es como Esther Muñiz estoy aquí temblando, pero lo que es temblando, literalmente. Entonces prefiero yo ponerme en plan folclórica, que se me da mucho mejor, y mucho mejor, la verdad. Y lo primero que quería hacer es dar las gracias al Garaje y a Manolo, y especialmente, aunque creo que no le gusta, a Josu, porque por su trabajo editorial y por su forma de estar en el mundo, es una de las personas que más me ha influido en los últimos años. Luego ya me dices, sí, eso. Y ya que estamos en la noche de los libros, sobre todo, daros gracias a vosotras, muchísimo. ¿Por qué? Porque yo normalmente leo, no mucho, pero leo, y leer es fácil. Es un placer barato, lo decía antes, y es que es cierto, es un vicio muy barato. Y claro, para que llegue la droga, alguien tiene que producirla. Así que gracias, queridas dealers, porque fluyen. Qué bueno. Lo vamos a utilizar también. Sí, por favor, eso no se llama exactamente, se utiliza, se llama hacer un homenaje a alguien y está bien. Entonces, digo también lo del, después de años me pasa que dices, bueno, pues cuando Consuelo y yo nos conocimos, de hecho, siempre comento que estamos haciendo las dos una colaboración, de hecho un cuentacuentos, una actividad de animación a la lectura para el colegio donde iban nuestros hijos, se hacía todas las semanas, de hecho se hacía varias veces a la semana, y un día alguien me comentó, dice, pues Consuelo ya había sacado varios libros, este es el primero que hice, bueno, de hecho en lo que es en libros así único es el único, aunque luego he hecho varias colaboraciones. Y alguien dijo, pues es que acaba de sacar un libro de poemas y de cuentos para niños. Entonces me pegó un sprint a lo largo del patio del colegio que casi la tira al suelo. O sea, prácticamente hice un placaje y dije, hombre, pues ven a colaborar en esta actividad. Y bueno, de hecho le salió también porque dice, bueno, es así, como quien no quiera cosa. Bueno, pues ya voy viendo y tal. Y funcionó también que tuvo que venir varias veces a hacer la misma actividad para presentar el libro y otras cosas que hacía. Y bueno, pues nada, pues le caí simpática, sencillamente. O sea, le caí simpática. Y le pareció que yo era una persona maravillosamente loca y demás. Ahí, más bien lo cuerda, yo creo que más que loca, lo cuerda. Y bueno, utilizamos el libro como excusa para quedar a tomar café. Y no penséis que esto es una excusa menor, porque no lo es. Quedar a tomar café es una de las cosas que mueven el universo y lo mejoran. Y quedamos a tomar café muchas veces.
Voy a citar también a un autor que creo que conocéis. En la presentación, de hecho, creo que fue hace unos años, la presentación del libro Humillación de Alicia Navarro, que bueno, falleció, si no estaría aquí con nosotras, Alicia, y yo creo que fue Manuel Blanco Chivite, que es un salao, seguro que os suena, y dijo algo así como, hablando de, porque es una novela negra, dice, ¿cuántos asesinatos no se habrán evitado gracias a que hay gente que los escribe en vez de hacerlos? Pues a mí me pasó un poco igual. A Consuelo le llamó la atención porque yo dibujaba muchos gallos y yo dije, claro, es que los dibujo porque yo no consigo gritar, los dibujo para que griten por mí. Y eso le hizo bastante gracia y me pidió que interpretase sus relatos. Y este es el resumen. Seguro que podría decir algo así mucho más interesante, pero si estuviese Consuelo sería un comentario muy simpático. Yo por ahí eso, muchas que me ha funcionado. El tema es que me ha funcionado, pero a día de hoy yo todavía no consigo verme como autora. ¿Está bien? Me pinto los labios, intento no acercar demasiado el micrófono, no lo consigo, pues esto está bien. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los relatos de Consuelo, porque a mí me gusta mucho, leo novelas, pero me gustan muchísimo los relatos, me gusta más la cosa concentrada, pues consiguen una cosa que a mí como lectora, y imagino que le pasa a la mayoría, te consiguen involucrar, pero consiguen mantener esa distancia que necesitas para que la lectura no te dañe. Y eso funciona muchísimo mejor. Y es que con las cosas que habéis dicho, tengo muchas ganas de leer vuestros libros, uno de vuestros libros, porque tengo esa sensación de que yo hay veces que termino un libro y si consigo mantener ese equilibrio, que es un poquito de distancia, pero que me involucre, pues yo termino siendo mejor persona. Y no es que sea un objetivo por sí, pero a mí me sirve. Y muchísimas gracias por venir. Pregunten, ¿no? La gente, ¿no? No sé, ¿hay alguien que quiere preguntar algo aquí a la doctora? Para no hablar solo nosotras. Ahora que lo ha citado Esther, ¿no? Simplemente un recordatorio para Alicia Navarro, una de nuestras autoras, ¿no? Que murió el verano pasado. Lo digo porque su compañero Pejo no está aquí, y no está aquí porque ha coincidido que él presentaba hoy un libro suyo en otro lugar. Entonces, por eso no él está aquí. Normalmente habría estado para decir unas palabras sobre su compañera, ya que no está, pues bueno, simplemente como homenaje a Alicia Navarro. Por cierto, y por casualidad tenemos ahí su novelita, ¿no? Una novela bastante interesante, muy buena, sobre el Madrid y la movida del Madrid de los años 80, está muy interesante. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere...? ¿Alguien de vosotros está escribiendo un libro? ¿Está escribiendo una novela? ¿Está escribiendo una memoria? Ella. ¿Sí? Sí. Y cuéntanos un poco cuál es tu proceso, a ver cómo lo estás haciendo. ¿Tienes un taller, tienes un tutor, lo haces por tu cuenta? Pues estoy haciendo un máster de escritura creativa en la Universidad Complutense. ¿Qué tal? Y voy a presentar la novela como trabajo fin de máster. Entonces tengo un tutor, tengo la suerte de tener un tutor que a su vez es escritor, que me va a hacer el prólogo de la novela y estoy ya con las últimas correcciones. Porque ¿Ya la tienes? ya la tengo casi, sí, ya está en mantillas.